Conversamos sobre esto con Ismael El Qudsy. Con Ismael El Qudsy. Ismael El Qudsy. Ismael El Qudsy. Ismael El Qudsy. Sé que el apellido es raro, pero bueno. Soy Ismael El Qudsy, CEO de Social Publi, y te invito a que veas este podcast de cómo emprender para hablar de influencer marketing. Tiene que quedar claro, oye, es que la mayor influencer es tu madre. Ismael, bienvenido a Cómo Emprender. ¿Cómo estás? Pues encantado, lo primero, gracias por la invitación, como se suele decir, y muy contento y con ganas de hablar de influencers, que creo que es el tema de hoy, ¿no? Sí, correcto. No, gracias por aceptar la invitación, gracias por venir a este humilde podcast y una persona tan inteligente como tú, que veo que andas en 100.000 cosas, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo de descanso tuviste entre tu reunión y el podcast? No, un minuto. Tuve que ponerme la chaqueta según venía corriendo. Pero bueno, cuando dices humilde podcast, yo creo que cualquiera que tenga un medio, y hoy todos somos un medio en potencia, ¿no? Todos tenemos una cuenta de Instagram, de TikTok, de lo que vamos a hablar hoy. No hay medio chico, no hay medio pequeño. Y yo tengo una anécdota que si quieres te cuento muy, muy brevemente. Yo vivía en Miami. Y mi agencia de comunicación me preparaba entrevistas, me buscaba entrevistas con Univision, con Telemundo, no sé qué. Y bueno, era complicado. Y de repente me hicieron una entrevista con una radio local no era ni de Miami, era de un barrio de Miami. Y era a las 6 de la mañana, con lo cual me tenía que levantar a las 5:30, entrevistar, hablar de tecnología a las 5:30 de la mañana. No era muy agradable, ¿no?, el tema. Y la gente decía, bueno, pero si es un medio pequeño, tal. Bueno, casualmente, la productora de CNN Miami escuchaba ese programa porque era amiga de la presentadora y de ahí me llevó a CNN Miami. Y dijo, oye, qué bueno esto que hablas de tecnología, qué bien. Estuve en CNN Miami varias veces, luego me mudé a Nueva York y me llamaron de CNN Nueva York también porque me conocían de Miami. Con lo cual, eso de que yo siempre digo, no hay medio chico, nunca sabes con quién estás hablando, nunca sabes quién es esta audiencia. Y yo soy el primero que escucha podcasts muy, muy mainstream y podcasts mucho más pequeños, y a veces se encuentra más valor en los pequeños, o sea que genial. Gracias. Mira, Ismael, a ver, cuéntanos un poco, a ver, a los que no te conocen, que no creo que no sean muchos del podcast, ¿cuál ha sido cómo has llegado a donde estás ahora y sobre todo cómo te has destacado en el marketing de influencers también, que es algo bastante importante? Que está de boga ahora, todo el mundo quiere hablar de los influencers, pero hay tantas dudas, hay tantos scammers, hay tanta gente que no logra entender el valor que tienen los influencers actualmente. ¿Cómo llegaste qué te llevó a matrizar también esta materia de los influencers? Bueno, pues como comentas, ahora está muy de moda. Nosotros empezamos en 2015, con lo cual este año en mayo cumplimos 10 años. Y cuando empezamos con Social Publi no había influencers, no existía TikTok, Instagram no era lo que es ahora. Instagram era un sitio para poner fotos bonitas, normalmente hecha por gente con mucho gusto y con un sentido estético, no como ahora, que casi hay más vídeo que fotos incluso. Y en ese momento solo había bloggers y Twitter, o sea, era un poco, los influencers eran blogueros realmente, ¿no? Y Twitter. Entonces, nosotros tenemos una agencia que se llama Internet República, que llevamos 14 años y está muy enfocada en social media y en SEO, en buscadores, en posicionamiento, etcétera. Y sí que nos empezaban a pedir ya cosas de, oye, lleva a unos blogueros a cubrir un evento, o lleva a gente que tuitee en directo en un evento, sobre todo, ¿no? O un espectáculo, ¿no? La gala de los Oscar, de los Goya, de lo que sea. Y empezamos a hacer cosas así, pero muy manual. De hecho, recuerdo que teníamos listados en Excel de los blogueros por categorías, ¿no? De cocina, de tecnología, un poco como ahora con los influencers. Entonces, llegó un momento que dije, vaya, yo puedo convencer a amigos de que vengan a un evento de Orange o de Vodafone para que hablen de la nuevo iPhone, ¿no? Pero va a llegar un momento que esta gente va a querer cobrar, porque al final es un trabajo, tener que ir a un evento, estar 2 horas escuchando una explicación para luego tú contárselo a tu audiencia. Y fue cuando dijimos, ¿por qué no hacemos un B2B? ¿Por qué no hacemos un marketplace de que todo el que quiera se pueda apuntar gratis ahí y las marcas les contacten directamente? Que no tengamos que ser nosotros el catalizador o el intermediario. Y así nació Social Publi, como digo, hace 10 años, con listados de Excel, y lo que hicimos fue ponerlo todo a adaptar la tecnología para que fuera todo automático. Y de ahí, pues, la verdad que ha crecido muchísimo, y ahora tenemos 500.000 personas en nuestro marketplace
que voluntariamente y gratuitamente se apuntan para recibir campañas de influencers, ¿no? Normalmente cubrimos toda América, desde Chile hasta Canadá y casi toda Europa. Son los países donde solemos trabajar, 30 y pico países en total. Y es curioso porque hay países a lo mejor pequeños como Puerto Rico, donde el engagement que tienen los influencers o la capacidad de interacción que tienen con su audiencia pues es mucho mayor que en otros países más grandes, ¿no? Entonces, pues en eso estamos. La plataforma está en 5 idiomas, lo tenemos en brasileño también, en italiano, en inglés, en español y en francés. Y nada, lo que trabajamos es con mucha agencia porque ponemos a la disposición de esas agencias y de esos clientes de las agencias todo este pool de influencers para que hagan campaña. Y realmente nuestra labor, y por lo que empezamos y por lo que somos más valiosos, es porque pagamos a los influencers. Es decir, hay muchas herramientas que buscan influencers. Pues cualquiera de nosotros mismos se mete en Instagram o en Google y busca en el buscador de Instagram, de TikTok, y puede encontrar influencers de gastronomía, de tecnología, de lo que sea. El problema es que cuando haces una campaña masiva, como las que hacemos nosotros con 100 personas a la vez, es muy difícil llegar a un departamento de Sony Pictures o de cualquier cliente, ¿no? Adidas, y decirle que paga 100 personas, que además a lo mejor hay 10 que están en Venezuela, 20 que están en Colombia y 30 que viven en Miami. Con lo cual, ese es el problema grave que nosotros solucionamos, que pagamos a todos los influencers. Hay sitios que hasta tenemos que ir con mensajeros para pagarle, pero pagamos a todos los influencers, da igual el país donde estén, ¿no? Entonces, es por lo que un poco nos hemos convertido en líder del sector de los microinfluencers, porque es muy fácil pagar a un influencer grande, a una celebrity, $10.000, $20.000, $100.000. Es muy difícil agarrar $10.000 y dividirlo entre 100 personas. Claro. Y bueno, ahí se me ocurren 150.000 preguntas. Primero, el marketing de microinfluencers, o sea, siempre empezó como, promocioné mi marca con el gran influencer, no sé qué, y este tiene una audiencia. Pero ¿qué tan de verdad es efectivo el gran influencer contra los influencers medianos o microinfluencers que atacan más globalmente la red ahora? O sea, ¿por qué la gente a veces invierte millones con que lo mencione una vez una persona? ¿O es más efectivo, verdad, el marketing de microinfluencers, que ahora es nuevo también esta tendencia, ¿no? Para responder a tu pregunta voy a dividir la pregunta o la respuesta en dos cuestiones. Lo primero, ¿qué es más efectivo? ¿Un microinfluencer o un influencer? ¿Y qué es más creíble? ¿Un microinfluencer o un macroinfluencer? Por ejemplo, por empezar por lo creíble, un microinfluencer es mucho más creíble que un celebrity, que un macroinfluencer. ¿Por qué? Porque un microinfluencer no tiene audiencia, tiene 200 amigos. Entonces no hay una audiencia por detrás, hay 200 amigos que le conocen, que saben cómo es. Tienes que ser honesto, porque si no, tus amigos por $30 o $40 van a decir, imagínate que tú eres vegano, no vas a anunciar una marca de carne, una hamburguesa de McDonald's. Van a decir tus amigos, pero ¿dónde está tu credibilidad? O que tú estás en contra del, no sé, de los coches con no sé cuántos caballos y haces un anuncio de, pues eso, de una camioneta de 7.500 caballos. Pues pierdes tu credibilidad, que es lo único que tiene un microinfluencer. Claro. Y no es poco, ojo, y no es poco, ¿no? La credibilidad. Sin embargo, un macroinfluencer, nadie espera que Messi coma tal hamburguesa, o que Messi cene no sé qué, o que Messi conduzca un Ford, ¿no? O que Nadal conduzca un Kia, ¿no? Que es una marca que la auspicia muchas veces a Nadal. Eso no se espera de Nadal. Claro. Transmite otros Nadal valores. Conduce el Kia, ¿eh? Bueno, pero que muchas veces los obligan por contrato, ¿no? Sí. Entonces, claro, es mucho más creíble un microinfluencer, por lo que te digo, porque no tiene audiencia, tiene amigos, y eso le hace ser súper fiel a sus amigos. De hecho, en Social Public hicimos una encuesta a nuestros influencers y el 99,1% dijeron que solo patrocinan o hablan de cosas en las que confían y que normalmente han probado. O sea, no hablan de cosas que no les interesa, porque su mini audiencia, como digo, sus amigos, les dirían, oye, pero ¿qué haces hablando de Toyota si tú conduces un Renault? No tendría tanto sentido. Y el macroinfluencer te aporta valores, por ejemplo, Nadal te aporta resistencia, fuerza, coraje, lo que quieras, pero no se le pide, creo yo, que no se le pide a un macroinfluencer que use el producto, porque en muchos casos no es así. Fiel. Eso es. Y luego, en cuanto a efectividad, claro, un macroinfluencer o un celebrity que tiene 10 millones de seguidores, uno puede pensar que está impactando a 10 millones de personas. ¿Qué pasa? Eso era así al principio de las redes sociales. Tú tenías 10 millones o 10.000 personas que te seguían y todas tus
seguidores recibían ese anuncio o ese post, ¿no? Ahora no es así, porque Instagram y TikTok se han dado cuenta de que no ganaban dinero con los influencers. Entonces, ¿qué han hecho? Limitar mucho la visibilidad de las cuentas grandes. Entonces, tú puedes tener 1 millón de seguidores en Instagram, que al final es un número que no significa nada, porque de ese 1 millón de seguidores subes un story y lo ven solo 20.000. Digo solo, ¿eh? No es poco, Sí, pero lo ven 20.000. no es poco, ¿no? Claro, tú estás pagando pero tú estás pagando un solomillo, ¿no? Estás pagando un bife de 1 kilo y te están dando un steak tartar de 2 cucharadas de steak tartar, pero te lo están cobrando a precio de solomillo, con lo cual, por eso, el microinfluencer, si tiene 1.000 seguidores, a lo mejor sube una story y lo ven 500 personas, o lo ven 600, o lo ven lo que sea, pero es mucho mayor el porcentaje de la audiencia que ve a un microinfluencer que a un macroinfluencer. Entonces, para mí, la campaña ideal, que muchas veces me preguntan, ¿cómo sería la campaña ideal? Obviamente, dependiendo del presupuesto. Yo siempre tengo una frase que aprendí, de hecho, en Miami, que es cuanto más azúcar, más dulce. O sea, si me das $100.000 va a funcionar mejor que 1.000, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, dentro de la campaña ideal, ¿cuál sería? Elegir un macroinfluencer o alguien que se haga un poco tu imagen de marca, tu embajador, por los valores que representan, como decíamos. Esa era una pregunta. Si pudiera elegir a Nadal para mi marca, me encantaría, pero sé que la gente sabe que no está en social public todo el día, ¿no? Pero un macro, un celebrity y muchos micros, porque tampoco vale con un micro, porque al final los micros tienen mucha credibilidad, poca audiencia. Con lo cual, perdón, hay gente que dice, vaya, pero hice una campaña con 2 microinfluencers y no he vendido nada. Y, bueno, claro, si tenían 2.000 seguidores cada uno, lo han visto 300 personas en total, ¿qué esperas vender? 10 coches, no tiene sentido. O sea, es más creíble, pero hay que usar muchos micros a la vez para que sea una gran campaña. O sea, eso es una estrategia que suele funcionar muy bien. Y luego una estrategia que sí o sí hay que hacer es hacer paid media, o sea, hacer publicidad dentro del contenido de los influencers, porque aunque tengas 1 millón de seguidores o 10.000, si no haces publicidad, las redes sociales no te van a dar esa visibilidad. Claro, no te dan visibilidad. Hay que encontrar a alguien que sea afín a tu marca, da igual la audiencia que tenga, porque la audiencia la vas a comprar con publicidad. Así es como estamos haciendo últimamente las campañas. Ya. Pero además, ¿puedes explicarnos a la audiencia el famoso engagement? Porque también entiendo yo, por ejemplo, tienes ese macro influencer o persona que tiene pero no interactúa, no escribe, no responde, simplemente postea a el microinfluencer que está, oye, muchas gracias, tienes un link por aquí. El engagement es importante y también lo miden las redes sociales, ¿no? Sí, total. De hecho, es lo que más se valora. Lo primero, el engagement es una palabra horrorosa en inglés que no tiene una traducción directa al español, porque siempre hablamos de engagement y no hay una traducción exacta, ¿no? Lo más parecido sería como compromiso o cómo de comprometido estás tú con tu audiencia, ¿no? Al final, lo que significa que si tú tienes 1.000 seguidores y pones un post y 300 personas te dan like o te comentan, están interactuando, ¿no? Hay un 30% de tu audiencia que interactúa contigo. Claro, cuando tú eres Messi o Ronaldo y tienes 100 millones de seguidores, solamente interactúa contigo un 0,1% de tu audiencia, con lo cual el engagement es muy bajo, porque al tener tanta audiencia, pues hay poca gente en comparación de la audiencia que tienes que interactúa contigo. Es muy curioso que hay marcas que se han dado cuenta de que los microinfluencers se pueden convertir en embajadores de la marca. ¿Por qué digo esto? Porque si a ti te apasiona Adidas y siempre vistes de Adidas y te encanta, aunque tengas poca audiencia, cada vez que alguien critique la marca o pregunte algo bueno de la marca, pregunte, oye, ¿cómo son las zapatillas no sé qué de la temporada 25? Como tú sabes más muchas veces que el propio cliente, que el propio Adidas, entras, comentas, compartes. Y entonces eso es engagement, ¿no? Al final tienes más like, más comentarios y hay muchas marcas que se están dando cuenta de esto y ahora están contratando legiones de microinfluencers para que sean, entre comillas, sus embajadores. Y también programas, que también en Social Public tenemos una herramienta que se llama Advocacy, Social Public Advocacy, programas para que tus empleados también participen en eso, porque al final nadie mejor que un empleado tuyo conoce tu marca, con lo cual hasta ahora no se daba mucha voz a los empleados porque la comunicación se tenía muy controlada en las empresas grandes. Decían, no, aquí solo puede hablar el presidente de la compañía y el director de comunicación. Y ahora cada vez más, porque las redes sociales es nuestro día a día y estamos todo el día conectados, ¿no? Cada vez más se está empoderando al empleado a que sea un poco también el embajador de la marca donde trabaja, ¿no? Es un cambio curioso que se está produciendo. Interesante. Y también, claro, el empleado me supongo que genera más confianza en una compañía cuando tú ves un chico que no es el gerente, no sé qué, sino el chico hablando bien de la compañía, ¿no?
Eso Sí, hablando bien o no, no tiene por qué hablar bien como si fuera un comercial, como si fuera un Exacto. spot. Simplemente dar información, porque hay empleados. Tú imagínate, cuando vas al Apple, se te rompe el iPhone, vas a Apple, la gente del Genius Bar seguro que saben mucho más que el Claro. director de Apple, o que el Claro. presidente ahora, ¿no? de Apple, ¿no? O sea, seguro que si tú quieres preguntar a alguien cómo configuras el Bluetooth para que ahorre memoria o cuánto te dura la batería, pues el presidente de Apple, Tim Cook, no creo que sepa tanto como un tipo que está en el Genius Bar, que a veces no es empleado ni siquiera de Apple, pero que está contratado y que está dando soporte, ¿no? Con lo cual, yo abogo mucho por empleados o colaboradores de las marcas que se conviertan también en portavoces. Lo que pasa que es complicado, cuanto más grande la compañía, es más complicado, y tiene que ser una compañía, lo primero, que no tenga nada que ocultar, que sea abierta y que no le importe, entre comillas, que los empleados sean portavoces o los colaboradores. Claro. Al final, la reputación es lo que dicen de ti cuando tú no estás, con lo cual, si tú tienes una buena reputación, pues no te importa que tus empleados hablen de ello, porque no te van a dejar mal. También es un ejercicio de confianza, que tú confías en tus colaboradores para hacer este podcast, pues no te importa que ellos hablen sobre el podcast o sobre los temas que estáis tratando, Claro, ¿no? claro. Es algo lógico, que las personas lo vemos lógicos. El tema, cuando llegas a una compañía grande, ven la barrera esa de oh, no, a ver qué van a decir, a ver si... Claro. Aunque, bueno, hay que decir que trabajamos con mucha banca, telecomunicaciones, seguros, o sea que compañías grandes que ya están perdiendo un poco esos prejuicios. Y te pregunto, ¿cómo es ese criterio para seleccionar? Porque ahora, seleccionar a una a un gran influencer, pero ¿cómo seleccionas y cómo mantienes esos microinfluencers? Uno es seleccionarlo, saber que esta persona va a ser fiel, va a ser correcta, seria en su trabajo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo seleccionas a esas personas? Bueno, lo primero es mirando su perfil y viendo qué imagen tiene y si la imagen que tiene encaja con tu marca, porque y no es ni bueno ni malo. Alguien puede tener una imagen muy transgresora, pero tu marca es mucho más seria y no quieres ese perfil. Y al revés, alguien quiere alguien muy transgresor y ves a alguien que hace un buen contenido, pero es un tipo, pues como voy yo hoy vestido, ¿no? Con camisa, serio, aburrido, tal, no quieres ese perfil tampoco. Entonces, depende un poco de tus valores y de lo que tú estés buscando. Al final, como digo, hay 1000 herramientas en el mercado y el propio buscador de Instagram o de TikTok te permite buscar perfiles. Y luego yo siempre abogo mucho por lo que hablábamos antes del engagement, de la interacción. Ver perfiles que tengan 1000 me gustas y ningún comentario es raro. Entonces, claro, en Social Public, cuando hacemos campañas nosotros, comprobamos que eso sea real, porque lo que está pasando muchas veces es que los influencers compran seguidores. De hecho, yo siempre digo, el 80% de los influencers han comprado seguidores y el otro 20% probablemente lo compren en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final cobran en función de su audiencia, como decíamos. Si cobraran solo a resultados, sería distinto, pero la gente quiere aparentar que tienen más audiencia de la que tiene. Entonces muchos compran seguidores. Claro, nosotros sí que chequeamos eso, que no sean comprados, pero si alguien hace una campaña por su cuenta porque no tiene tanto presupuesto y lo hace a mano, hay que ver, simplemente viendo esos tips de que si alguien tiene 1000 likes y no tiene casi comentarios, pues es un perfil que probablemente sea falso, ¿no? Sea comprado, ¿no? O no sea comprado, pero no tenga una interacción con su audiencia, con lo cual tampoco a lo mejor te interesa, ¿no? Claro, sí, está un poco rarito. Y esto, me supongo que siempre tendrás alguno que la lía algún momento dado la vida o le pasó algo y es trending, es normal en las redes sociales, pero creo que eso se está aceptando. O sea, creo que ya entendemos que nos equivocamos como seres humanos, que nuestro pasado no limita tanto nuestro presente. Ustedes tienen formas de lidiar conflictos o de solucionar conflictos, no solamente con influencers, sino también para empresas, ¿no? Con influencers. ¿Les pasa esas ocasiones? Mira, lo primero, y a mí me cuesta todavía asumirlo, la gente no tiene memoria. O sea, hay influencers grandes que hablan. Recuerdo pues la hermana de María Pombo, que es una influencer muy grande en España, probablemente la mayor ahora mismo por su hermana, que también era influencer y tiene muchos seguidores. Comía una barrita de proteínas y ay chicas, ¿qué tal esta barrita que me ayuda a adelgazar, a estar fit, tal? Se olvidó de parar la cámara y siguió grabando, ¿no? Y decía, buah, es que la verdad que es una mierda, están asquerosas, lo que sea. La crisis de reputación fue, bueno, esto hace 10 años hubiera sido un drama, total, a la semana nadie se acuerda de eso, con lo cual no tenemos memoria, o sea, para bien y para mal hay que, un poco que quitarnos ese miedo porque la gente no tiene memoria, si el producto es bueno al final se vende igual. Es muy difícil, hace años cuando solo había medios como la televisión era más fácil que hubiera crisis de reputación.
Pero ahora mismo es complicado que haya crisis de reputación por esto, ¿no? Y luego las crisis de reputación normalmente vienen por famosos, no por microinfluencers. O sea, pues todos recuerdan el caso de David Bisbal, que en la primavera árabe decía, qué solas están las pirámides de Egipto y cosas así, ¿no? Entonces es como, wow. O famosos que no tienen community manager y escriben con falta de ortografía. Entonces, eso es peor y es porque tiene mucha audiencia. Sin embargo, el microinfluencer normalmente no te genera una crisis de reputación. Lo primero porque no se asocia a tu marca. Tú contratas a 100 microinfluencers que hablan de tu marca, pero no hay una vinculación como cuando tienes a una cara conocida, ¿no? Que dices, es que Luis Fonsi es el de mi marca. Pues ahí el riesgo es mucho mayor. Y luego en compañías es muy difícil porque todo está moderado realmente, o la mayoría de los mensajes que se mandan a los empleados están moderados. Lo que sí puede pasar es que alguien ponga algo en Instagram o en TikTok o en Twitter o donde sea y gente le comente y diga, pues tu banco es una mierda, no sé qué, o algo de su trabajo, ¿no? Pero realmente no es una crisis de reputación, es alguien que se está quejando y el propio microinfluencer, como decíamos hace un rato, se convierte en embajador y muchas veces defiende a la marca, que eso sí que nos ha pasado bastante. No recuerdo ningún caso de que un microinfluencer haya hecho una crisis de reputación, sí que hay muchos casos que los microinfluencers entran a defender a la marca cuando alguien dice, pues es que Adidas no me gusta porque fabrican en Taiwán o no, lo que sea, y sí que hay muchos microinfluencers que entran a defender a la marca. O sea que, yo lo veo que no es un problema ahora mismo ese. Y sobre todo, como decíamos, la gente no tiene memoria. Yo creo que también está aceptándose un poco más. O sea, yo creo que la gente, incluso la sinceridad de, mira, la puse antiguamente, ya no pienso así y la gente está aceptando que la gente cambia, ¿no? Antes era un crimen hurgar en tu listado pasado y ver que lo que habías dicho para encontrarte algo malo. Yo creo que la gente lo acepta, ¿no? Básicamente. Y, por ejemplo, los podcasts es un formato en el cual se produce una conversación normalmente más realista, ¿no? que en un programa de televisión que está mega preparado todo, etcétera. No digo que esto no esté preparado, pero técnicamente, pero digo que al final tienes un montón de cosas que cortan, que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego también, fíjate que hay una corriente de que la gente quiere gente real. Hay una corriente en la que dicen que hay mucha gente que suprimiría los filtros de Instagram. Y hay países incluso que abogan por suprimir los filtros de Instagram. También hay otro problema, que es que los influencers influyen tanto que cuando influyen en gente menor, muchas veces tú te piensas que las modelos, sobre todo las chicas que no tienen granitos, que son perfectas, y se levantan así, cuando una modelo o una influencer de estas lleva 3 horas para prepararse para hacer una grabación. Entonces, muchas veces estamos viviendo el mundo de Instagram y no el mundo real. Y la gente está pidiendo volver un poco a lo real y ya no te importa tanto. Hay muchas influencers que hacen vídeos menos cuidados que al principio, cuando empezó esto a ponerse de moda, que era todo mega preparado, ¿no? Habíamos copiado lo malo de las revistas de papel, ¿no? Que era todo mega preparado, ¿no? Sí, es que me acabas de leer, esa era la pregunta que te quería hacer. O sea, ahora la tendencia entre influencer y todo esto es la realidad, es mostrarte tal cual. Bueno, creo que uno de los grandes ejemplos ahorita es Pamela Anderson, ¿no? Que se está mostrando todo el tiempo sin maquillaje, hizo una nueva película en la cual todas las entrevistas que da es prácticamente ella al natural. Esa creo que es por donde van ahora estos tiros, ¿no? De la nueva tendencia influencer. Sí, y si ves los influencers más seguidos del mundo ya no son solo famosas o famosos o artistas, sino que es Mr. Beast, que hace locuras, o es gente normal, entre comillas, que hace 10 años no tendría un hueco en televisión y ahora arrastra literalmente millones de personas. Entonces, creo que hay una tendencia, hay dos tendencias, que es una, volver a lo real, y otra, volver a las conversaciones privadas, que se había perdido un poco. Había una época de sobreexposición en redes sociales en la cual teníamos que contar todo, ¿no? Qué estábamos comiendo, qué estábamos cenando, con quién estábamos. Correcto. Sobre todo en Twitter. Eso empezó muy fuerte en Twitter. Y ahora ya solo se publica lo que uno quiere publicar. Y esto lo muestro. Y las marcas entraron en esa paranoia también. Las marcas venían y nos decían, no, pero tengo que poner, nos contrataban 10 tweets al día, 2 fotos en Instagram, una historia al día, y ahora ya eso ya no se suele hacer así, ¿no? Es, cuando tenga algo que contar lo cuento, y no tengo que estar en todas las redes sociales, que eso también es importante para una marca, porque si tú eres una marca que no le pega estar en TikTok por lo que sea, pues porque tu audiencia tiene más de 40 años, quizá tienes que estar en Facebook, aunque no sea tan cool que estar en TikTok, ¿no? Entonces, eso yo creo que ya se va asumiendo y es una cierta madurez del mercado. Ten en cuenta que el mercado está creciendo brutal. Es brutal lo que está creciendo el mercado en cuanto a ingresos. Pues 40% al año, depende del país, 40, 80% al año. En Estados Unidos no hay campaña en la que no se tenga en cuenta los influencers, es imposible, ¿no?
Y luego al final todo el mundo occidental es un poco el reflejo, ¿no? Y se está madurando el mercado y convirtiéndose en algo normal, porque yo diría que ya pues la palabra influencer la conocen todas nuestras madres, abuelas, que tienen abuelos, etcétera. O sea, es algo muy normal. Y las señoras mayores también tienen sus influencers a quienes siguen y todo ahora. Sí, total. Y de hecho, muchas veces en algunos estudios se ve que la gente mayor de 65 años consume más Instagram y sobre todo WhatsApp que la gente de 30 a 50 que entre comillas están en la plenitud laboral y que a lo mejor están más ocupados, y la gente más mayor tiene más tiempo a veces, ¿no? Entonces es un sector también bastante curioso, porque tienen ahora lamentablemente más dinero que la gente joven. Digo lamentablemente porque se está invirtiendo la tendencia, y alguien que está jubilado a veces gana más que alguien que está empezando a trabajar, y tienen más dinero y más tiempo, con lo cual es un público en el cual ciertas marcas se están enfocando mucho, ¿no? Hola, quiero hablarte del patrocinante de este podcast, Como CRM. Con Como puedes manejar todos los canales de comunicación más conocidos como WhatsApp, Instagram, Facebook o Telegram. Automatiza con bots las comunicaciones con tus clientes y seguidores. Envía mensajes interactivos en WhatsApp, incluyendo botones y carruseles con imágenes. Deja que el bot impulsado por IA responda a los posts de tu Instagram, o conecta Como con tu tienda en línea y deja que la IA se encargue de las ventas ella sola. Como no solo es muy poderoso, sino muy fácil de usar. Entra a como.com y comienza una prueba gratis por 14 días y pide que te hagan un demo personalizado a tus necesidades. Descubre cómo puedes llevar tu negocio a un siguiente nivel. Yo, como hablo hispano y latinoamericano, creo que España ha marcado mucho la pauta en los influencers y cómo se debe hablar. ¿Qué mercados pautan, qué mercados siguen ustedes, por ejemplo, para saber cuál es lo que viene, para estar un poco en punto? Bueno, yo diría que, a ver, el mercado por antonomasia es Estados Unidos y un poco Inglaterra también, ¿no? Por afinidad. Y dentro de Estados Unidos, Los Ángeles en cuanto a farándula, celebrities, nuevas tendencias, etcétera, y Nueva York también es un mercado bastante importante. Y luego, curiosamente, para mí el segundo mercado del mundo es Brasil. Aunque sea latinoamericano, pues no compartimos el idioma, pero los influencers en Brasil son casi los grandes, ¿no? Son casi dioses también, ¿no? Es un mercado muy creativo, siempre han sido países muy creativos. Con un sentido del gusto también bastante amplio en muchos sentidos, y entonces es un país bastante que a mí me pilla de lejos personalmente, porque no tenemos tanta presencia en Brasil. Hacemos alguna campaña, pero no tanto como en otros países de Latinoamérica. Pero yo me fijaría en Estados Unidos, normalmente nos fijamos, y digo en Brasil por el tamaño también del mercado y por la importancia de las redes sociales. Y luego en Latinoamérica me encanta porque son países donde el engagement es mucho mayor que en Europa, por ejemplo. O sea, un argentino, un colombiano, un mexicano sube algo a redes y tiene mucha más interacción normalmente que un español, pues por lo que sea. También hay ciertos países en Latinoamérica donde el celular, el móvil, es su día a día. Por ejemplo, cada vez que voy a México y estoy en un trancón una hora, pues al final, ¿qué haces? Estás en el Uber, en el taxi, lo que sea, o en tu coche, y la gente va consumiendo redes sociales. Entonces, por esto también funcionan también las campañas normalmente en estos países, ¿no? México, Colombia, sí, México es brutal. Funcionan muy bien. Aparte por el carácter, ¿no? Latino, mucho más dado a compartir con un noruego, ¿no? Sí, exactamente. Pero a mí me encanta mucho también España, y son muy creativos, y creo que España ha marcado, me equivoco, dime tú si no, también esa parte de ser reales. O sea, estos chicos que salieron de Twitter que ahora son tan famosos, el Choca o Choca, qué sí. sé yo, o Ibai, por ejemplo, son gente que yo creo que fueron los primeros que yo empecé a hablar, que eran como el chico que tienes al lado tuyo, que te habla normalmente y que se comunica con la audiencia normalmente. Bueno, eso es cierto, porque también muchos de ellos, la mayoría, bueno, los que nombras, Ibai, el Chocas, Aaron Play, etcétera, vienen de los eSports, de los juegos. De los juegos. Entonces, su audiencia es más joven normalmente, o sea, son gente normalmente, pues, por decir algo, entre 13 años y 40, yo diría, y entonces hablan de una forma más directa y más cercana a esa gente. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar para L'Oréal, no quieren vender cremas, no quieren, o sea, ellos quieren que su audiencia esté contenta, y ha sido una casualidad. Es decir, no creo que ninguno de ellos abriera su canal, normalmente de YouTube, que fueron como empezaron la mayoría, pensando en que L'Oréal o cualquier marca de lujo, entre comillas, les fuera a patrocinar, sino ellos querían llegar a mucha gente y contar lo que hacían. Al final, como está
muy acostumbrados al directo, y en el directo no se puede, hay que improvisar, no se puede preparar tanto un directo como un reel o como un post en TikTok. Pues su forma de comunicar es mucho más fresca, y es que realmente han demostrado que engancha más a la audiencia, sobre todo a la audiencia más joven, ¿no? Entonces, pues por eso un poco marcan la tendencia. Y es cierto que en algún país de Latinoamérica, por ejemplo, aquí el Rubius es muy conocido, pero en algún país como Colombia, cuando llega tienen que cerrar el aeropuerto. O sea, aquí no llega tanto, ¿no? Claro, la audiencia latinoamericana es brutal. O sea, nosotros, brutal. Fíjate, en Social Publi nacimos en España y tenemos 80.000 creadores de contenido, tenemos 80.000 influencers. Pues en México tenemos 70.000 y en Colombia 60.000, y en muchos países de Latinoamérica, que son más pequeños obviamente que Colombia y México, pues tenemos 10.000, 15.000, tal. O sea, en proporción, la audiencia tanto de creadores de contenido como de consumidores sobre todo, pues es brutal, ¿no? Entonces, sí es cierto que sin tener el síndrome del conquistador, ¿no? que siempre nos achacan a los españoles, eso es algo inculcado del colegio, no te preocupes. Bueno, depende del país también. Sí. Sí es cierto que al final están marcando la pauta o han estado marcando la pauta, pero también porque todo esto va de la mano del mercado publicitario, que está mucho más desarrollado en España que en otros países de Latinoamérica. Entonces, al final, las marcas... Al final esto es una simbiosis. Hay influencers y funcionan porque hay marcas, y las marcas quieren que el influencer transmita su mensaje. Le pagan por ello, le permite comprar mejores medios, hacer mejor producción. Lo que decíamos de MrBeast. MrBeast gasta millones en sus vídeos, ¿no? Cuanto más dinero tienes, pues más inviertes, tanto técnicamente como en hacer cosas más chulas, en hacer mejores experiencias que atraen a la audiencia. Con lo cual, todo esto va un poco de la mano del mercado publicitario, del mercado del país en el que estés, ¿no? Por eso México ahora, que es una potencia casi mundial ahora, está creciendo mucho el tema de los influencers, porque económicamente el país se ha desarrollado mucho, y de hecho tiene más PIB este año que España, con lo cual es un mercado que va a explosionar todavía más, ¿no? Sí, impresionante. Y sí, la calidad de vida del mexicano ha crecido estos últimos años impresionantemente. Sí, y el consumo eso pasó en España en el pasado, en los años 80, pues hubo un desarrollo brutal, y eso nos permitió un poco, en ese sentido, estar por delante. También hay factores culturales. Por ejemplo, el mexicano, por hablar de un país que más o menos conozco, está muy pendiente de Estados Unidos, es frontera con Estados Unidos. Claro. La mayoría de sus compañías exportan a Estados Unidos, y al final, como hemos dicho, es el país pionero a Estados Unidos, y es cierto que los mexicanos hablan mucho mejor inglés que los españoles, eso ya te lo aseguro. Entonces, pues todo, claro, no es igual un mexicano que un chileno, ¿no? Que está al final abajo del todo, ¿no? Entonces, todo depende un poco de factores socioeconómicos también, claro. Claro. Y esas tendencias, ¿y qué ves nuevo? ¿Qué se está marcando ahorita? Ya hablamos de eso, de la realidad, de ser... IA va a sustituir a los influencers, o está pasando algo nuevo, interesante, ¿verdad? ¿Qué crees tú que venga? Bueno, lo que es nuevo es el vídeo. Eso no es que sea nuevo, es que ya es como lo normal. Total. Y lo que veo más importante a la hora de los creadores de contenido es la cocreación. Es decir, ya no se contrata a un creador de contenido para que hable de Nike, por no hablar siempre de Adidas, ¿no? Para que hable de Nike, sino que se contrata a ese creador de contenido para que cree algo en común con la marca. Muchas veces es un reel colaborativo, algo tan sencillo como hacer un reel que salga en el perfil de la marca y tuyo personal, ¿no? Eso hasta hace un año no existía. O sea, ninguna marca te dejaba que tú salieras en su perfil. Y ahora se ve como mucho más natural que haya gente que co-cree ese contenido con la marca, ¿no? Yo creo que, o sea, conceptualmente es lo más nuevo, en el sentido de que ya no eres una cara. Claro, ya no eres una cara bonita, ya eres alguien que estamos co-creando algo juntos, ¿no? Claro. Estamos apropiándonos lo que se llama reputación prestada. Yo como marca me estoy apropiando de tu reputación porque tú me estás prestando esa reputación y esa audiencia. Entonces, pero yo como marca también soy humilde al aceptar que no solamente voy a poner mis comerciales y mis fotos de modelos y chicos y chicas guapas, sino que también quiero gente normal que me dé esa capa de realidad. Entonces, para mí es la tendencia más importante, que aparte de formatos, redes, que siempre están en redes, pues lo que decíamos, Snapchat funciona muy bien en Estados Unidos, en España no funcionó nunca. Facebook funciona muy bien en México, casualmente. En España, pues solo para gente mayor de 40 años. Y luego hay en ciertos países hay una cierta vuelta a la privacidad, a redes privadas, por ejemplo, o en entornos empresariales como LinkedIn, que estaba un poco abandonada de la parte de los influencers. Hay ciertos países donde LinkedIn va tomando mucha fuerza,
y la vuelta a lo privado, o sea, el crear grupos privados, tanto de WhatsApp, que no es una red social como tal, pero bueno, crear grupos privados, o en Facebook, crearte un grupo privado y compartir cosas en privado. Como digo, hasta hace unos años era la sobreexposición, creo que ahora sigue habiendo gente que se sobreexpone en redes, pero cada vez más se empieza a pensar en la privacidad también, ¿no? Interesante. ¿Cómo los influencers actualmente? Yo lo veo que ellos también intentan sobresalir y estar compitiendo, digamos, competencia hasta sana, pero están tratando siempre todos los chicos quieren ser influencers, quieren estar, pero es un trabajo duro. ¿Ustedes le aconsejan a ellos cómo mantenerse, cómo estar, qué producir, qué contenido? Porque la gente cree que eso es el trabajo ideal y solamente 3 o 4 son los que realmente destacan sobre el resto. Sí. ¿Ustedes aconsejan al influencer en general, diría yo? A ver, el microinfluencer lo tiene claro porque lo que llamamos nosotros esto es beer money, o sea, esto es un dinero extra que se ganan para unas cervezas a fin de mes. No es el ánimo de vivir de ello. O sea, como dices, es muy poca gente, es casi más fácil, creo que leí una vez, ser futbolista de élite que ser influencer de éxito. O sea, casi mejor que tiren a Messi porque va a ganar mucho más que como influencer, ¿no? Entonces, es muy complicado. Lo que siempre que tenemos oportunidad y hablamos a cámara, también decimos que no se crean todo lo que sale en redes sociales, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Una foto de un influencer, para sacar una foto, como pasaba antes en las portadas de revistas, se tiran 500 fotos y a lo mejor se tiene que ir a una playa paradisíaca que se ve muy bonito, ¿no? En tu país, en Venezuela, se ve una playa paradisíaca muy bonita y están allí desde las 5 de la mañana para que la luz no sea la buena, para que no sé qué, y se tiran 8 horas grabando y haciendo fotos, y de esa se selecciona una y se retoca, con lo cual no todo es como nos pensamos que es. O sea, a veces vivimos en el mundo de Instagram y no es todo tan bonito, ¿no? como nos venden. Entonces, que no se obsesionen, y como acabas de decir tú de los gamers, muchas veces el que funciona es porque es más natural y porque tiene pasión y hace las cosas porque le gusta comunicar o le gusta hablar. O sea, que no hagan como con las típicas niñas bailarinas, que los padres desde pequeños ya las meten en el carril para ser bailarina de la compañía de danza de Nueva York. No. O sea, que muchas veces yo creo que los que más éxito han tenido, la mayoría, y sobre todo los que se mantienen, es porque son auténticos, y eso es complicado. No se puede planificar la autenticidad. No, tiene que nacer. Sí, porque es que yo veo, a ver, es una obsesión con las redes sociales. ¿Tú crees que eso va a bajar la adicción que te crea la red social? ¿Se está llevando de alguna forma, se está canalizando? ¿O crees que esto va a yo creo que vamos a peor. Yo creo que vamos a peor, y creo que es responsabilidad de todos también decirlo. Al final un celular, ¿no? Te da shooter de dopamina, es decir, es la misma sensación que cuando haces algo en el gimnasio y acabas bien, ¿no? sin molestias, o cuando comes chocolate, o cuando tomas una bebida alcohólica que te gusta mucho, pues esa sensación de bienestar que te produce el like o que te escriba alguien, es comparable a eso. Entonces, de hecho, somos adictos a la dopamina, y entonces por eso necesitamos impulsivamente subir contenido, tener más likes, vulgarizar, las como fotos. decía un amigo mío. Claro, vulgarizar la emoción ahí. Dándole. Totalmente. Entonces, eso por ahora va a peor. Yo conozco padres y madres que le crean el Instagram a su hijo o a su hija, y como hemos conocido los padres que intentan dirigir la carrera del futbolista desde que tiene 8 años, ¿no? Y ves que se enfadan y se pelean con otros padres el fin de semana en los partidos. Todo eso está pasando en las redes sociales, lamentablemente. O sea, ya hay padres que están un poco... Incluso hay padres que viven de los hijos en ese sentido, ¿no? Si tienen mucha audiencia. Pocos todavía, pero sí que cada vez veo más padres que no solo no le importa que el hijo tenga un Instagram, sino que lo fomentan ellos. Y mira, que te he creado un Instagram. Yo creo que hay que probar todo. Creo que no consiste en prohibir, porque un chaval de 13 años, que es la edad en la que Instagram te permite tener una cuenta, un chaval de 13 años que no tenga Instagram, a día de hoy puede ser un excluido social, incluso en su colegio, porque si el 90% tienen Instagram y tú no, a lo mejor eres el raro. No creo que haya que prohibir, pero sí que hay que educar. Y sí que hay que decirle, créate un Instagram, te lo haces privado, solo para tus amigos, cosas así, ¿no? Y luego, yo siempre le digo, cuando doy charlas a padres o a organizaciones, ¿no? ONGs, les digo, siéntate con tu hijo y mira quiénes son sus amigos, qué tipo de contenido consume y qué tipo de contenido sube. Y algunos dicen, no, ¿cómo voy a hacer eso? Mi hijo no me lo enseñaría nunca. Bueno, pues entonces a lo mejor tienes un problema. Porque igual que tú no dejas a tu hijo en el parque solo a las 12 de la noche, no debes dejarlo en internet solo. Claro, Sobre todo, hablo de niños de 12, 13, 14 años. Claro.
Sí, la red social, bueno, es eso, es un social y se presta a que alguien, cuando tú y yo estamos hablando aquí, hay alguien que está buscando hacer una trampa de alguna forma, eso yo creo que es lógico. Y bueno, y hay gente que copia fotos de perfiles menores que están en abierta, las copian y crean otros perfiles luego con esas fotos. Yo conozco varios casos de eso, por ejemplo, ¿no? Y casos cercanos, no son casos por mi trabajo, sino por gente que conozco, que le han copiado las fotos de sus hijos y han hecho perfiles con esas fotos. Y eso es lo que se ve en la web normal, en la deep web o en la web oscura. No quiero ni imaginar lo que se ve por ahí, ¿no? Entonces, no cuesta nada y, como digo, pero siempre con educación, no con prohibición, porque incluso puede ser peor. Cuando tú eres un niño y te intentan prohibir algo, te provoca que lo hagas, con lo cual es como decir, no bebas porque si bebes te voy a pillar y te voy a castigar 7 años sin salir de casa. Puedes hacerlo, pero seguro que el chaval sale el fin de semana y va a coger una cerveza. O sea. Correcto. Sí, yo creo que es una labor, ahora que estamos tocando un tema que nos desviamos un poco, pero es una labor, como tú dices, o sea, has dicho ahora algo clave, es la educación, es la concientización de qué es lo que te trae a consecuencia de esto, más que prohibición. Porque es que hay que tener pedagogía, pero de todos. O sea, exacto. Todos los que creo tenemos... que es una labor de todos los que están, todos los que estamos de alguna forma en divulgarlo en un momento dado. O sea, no es malo si lo usas bien, es que hasta tomar agua en cantidad es malo. O sea, tienes que bajar, tienes que entender las consecuencias, creo yo que es lo Y respondiendo a tu pregunta, ten en cuenta que como el mercado sigue creciendo, cada vez hay más dinero en el mercado de los influencers y lo asociado, por eso preveo que va a ir a peor, simplemente porque al final esto va donde va el dinero, con lo cual si hay mucho dinero hay más gente interesada en hacer dinero y hay más intereses creados en un mercado que en otro mercado que no tenga tanta abundancia económica, por así decirlo. Entonces, pero ¿no crees que en un momento se normalizará, dirá, por ejemplo, bueno, ahora ya se está produciendo, digamos, primero empezamos a ver, si vemos la evolución que hemos venido hablando, estás hablando de que antes era todo súper producido, ahora estamos más naturales, el lenguaje ha cambiado, entender que son personas y que no son máquinas de hacer todo bello, también ha pasado. ¿Crees que eso también se normalizará a un punto de mejor contenido, especialización en la información, educación en la información? Aunque sabemos que si tenemos la experiencia de la televisión sabemos que no va, pero habrá mercados más así, ya los hay, pero creo que el divulgador de ciencia, el divulgador de ciertas materias crecerá y se interesará en algún, o sea, llevará a divulgar más esto en algún momento. Yo creo que sí. Espero que sí. Yo soy muy crítico con la televisión, que al final es un reflejo de la sociedad, porque no creo que la televisión que se hace ahora sea mejor que la que se hacía hace 20 años. Yo tampoco. En televisión no hay debates, no hay debates, o sea, no hay ni un espacio para la crítica tampoco, pero no hay una cosa tan básica como música en directo. Yo no conozco muchas televisiones que emitan música en directo. O sea, cuando hace 20 años era lo típico, tener 2, 3, 5 programas de música en directo en todos nuestros países. Entonces, si no hay cultura, no hay debates y no hay música, ¿qué hay? Pues lo que veo yo últimamente, que ya hace como 5 o 6 años que no veo la tele. Cuando digo la tele no es Netflix o HBO, sino es los canales públicos. ¿Qué hay ahora? Pues broncas, cotilleo, información normalmente sesgada dependiendo de la editorial, ¿no? Sí, del medio. Con lo cual, lo bueno de las redes sociales es que al final tu Twitter o tu Instagram es tuyo y no se parece nada al mío. Porque uno es, en este caso, emisor, pero también receptor, pero tú mandas en quién sigues. Entonces, claro, eso nos da una ventana a la esperanza de que el futuro sea mejor, porque si tú filtras mejor, o como se dice ahora, si tú curas ese contenido mejor, de hecho yo ya cada vez que viajo solo escucho podcast, como te decía antes, pues me encanta ver podcast, porque aprendo más de un podcast de alguien aficionado a lo que sea, de lo que estemos hablando, al marketing, que ver un programa de televisión o que ver algo producido por una publicación especializada en marketing, porque incluso puede, como dices, algo. Tiene un sesgo, puede tener un sesgo de total, todas, o sea, es lógico, ¿no? Al final somos personas y somos subjetivos. El tema es cuando no sabes las motivaciones del que te está vendiendo algo, ¿no? Pero bueno, y en redes sociales lo bueno que la gente enseguida te descubre. Si saben que a ti te está patrocinando alguien o algo, está claro que tú vas a estar todo el podcast intentando venderme eso, ¿no? Entonces, por eso es más natural y funciona también la publicidad con influencers en ese sentido. Claro. Sí, bueno, yo lo veo, yo espero que sí. Yo veo ciertos influencers de ciencia, tecnología, historia, arte, que han tenido redes. Incluso veo influencers que están cambiando el mundo del arte, por ejemplo, o el mundo de la divulgación tecnológica.
espero que eso, Ah, eso crezca, ¿no? En algún Yo lo que momento. creo, o lo que quiero es, o lo que aspiro es que la gente haga algo y luego sea influencer porque ha hecho algo. Pues yo soy crítico de cine y me he hecho influencer porque me ha abierto un canal de lo que sea y soy crítico Correcto. de cine. Pero no ser influencer por ser influencer, Por ser como el que es influencer. astronauta, piloto o jugador de Claro. fútbol, sino tú eres algo, Sí. lo que sea, y gracias a que Lo divulgas. sabes mucho de algo, eres un friki, un apasionado de algo, te haces influencer, Correcto. influyes a los demás. Pero no me hago influencer porque compro seguidores o porque intento destacar sin hacer o sin aportar nada, ¿no? Y Yo creo que eso es un buen consejo, ¿sabes? Sí, En pero general. yo creo que eso se va a ir filtrando y cada vez, como digo, por ejemplo, los podcasts es un formato que antes casi no existía y ahora pues está desbancando en muchas ocasiones a la radio, ¿no? O a programas de televisión. Claro. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando. Cuéntame, ¿qué consejo le das a esos chicos? Mira, lo que último que acabas de hablar me parece genial. O sea, creo que primero entiende qué vas a decir, qué es tu mensaje y después ves cómo lo dices. Pero si no tienes un mensaje, es pacotilla, ¿no? O sea, yo creo que no hay que obsesionarse con el formato, como te digo, da igual que hoy sea TikTok, mañana será Tac Tac y pasado será Tuk Tuk. O sea, fórmate, ¿no? Fórmate, aprende, mira Correcto. a otros profesionales que estén en tu rubro, ¿no? En tu categoría, cómo lo hacen, intenta aprender de los mejores. Es un mercado que no cierra, con lo cual 3 de la mañana, 8 de la mañana, a la hora que tú Correcto. tengas libre, puedes formarte continuamente. Ojalá muchos de nosotros que tenemos una cierta edad hubiéramos tenido al alcance tantas herramientas como hay ahora, ¿no? Claro. Y ya no digo de traspasar fronteras y poder estar hablando tú y yo ahora aquí en países distintos incluso, ¿no? Esto nos da unas posibilidades increíbles. Pero tienes que formarte, y formarte no significa aprender a usar CapCut o aprender, que también, ¿no? Ojo, todo está muy claro. bien, ¿eh? Digo, ni aprender la última red social, sino formarte en lo que quieras hacer. Si quieres hacer comunicación, estudia cómo comunica la gente que es exitosa. Si quieres hacer fútbol, practica 18 horas al día. O sea, como Claro. los documentales estos de la NBA que ponen en Netflix, donde el tipo que tira 18.000 veces al día, que claro, al final tiene un 99% de acierto, pero no es magia, es que tira 18.000 veces al día. Pues Exacto, entonces, exacto. eso mismo en lo que nos queramos dedicar, ¿no? Porque creo que sí que hay una especialización y creo que solamente ser una cara guapa no va a valer tanto y ya no vale tanto como pasaba antes, ¿no? Como O sea, pasaba antes, tienes que aportar algo. exactamente. Totalmente. Bueno, lo veo yo con los chicos con que trabajo. Ellos me dicen ahora, bueno, mira, sí, vamos a hacer esto. Tranquilo, yo sé dónde buscar la información en YouTube. Yo les mando unos links y con eso nos estamos formando. Yo creo que para eso va un poco la información. Es mucho más libre, Bueno. mucho más directa también, que creo que es una labor del influencer, ¿no? Hacer la Total. información. Y bueno, no hemos ni hablado del tema ChatGPT, pero es que ahora con ChatGPT el que no Sí. hace cosas es porque no quiere, porque te hace Claro. el guión del podcast, te dice que es lo mejor, que es cosas buenas, malas, te analiza quién eres y hace maravillas, ¿no? Entonces, no solamente para preguntar, yo insisto a la gente que use ChatGPT, que le meta PDFs, que le meta Excel, que haga cosas, que no simplemente lo usen como si fuera Google, sino que interactúe un poco más con ellos, ¿no? impresionante. Entonces, vamos, ahora mismo el que no triunfa es porque no quiere casi. Correcto. Ismael, creo que no sé qué tema quieres tocar hablar algún otro punto, pero creo que, no sé, no te me adelantaste las preguntas, ¿sabes? Ibas estabas un paso adelante de mí todo el tiempo. Sí, aparte, disculpa que hablo muy rápido, entonces No, si no me no, doy está cuenta, si no me paras, No, genial. Bueno, Acabo con las parte de las preguntas en- redes, está bien. en 20 minutos. Entonces, nada, yo creo que, bueno, que cada uno, como hemos dicho, no quiero ser repetitivo, pero que cada uno siga su pasión, que muy poca gente nos hemos acabado dedicando a lo que hemos estudiado, digo, para la gente más Sí. joven que a lo mejor se agobia, ¿no? Y dice, es que yo no saqué un 9 en tal asignatura y no he podido estudiar económicas. No pasa nada, o sea, el mundo sigue. Hombre, siempre y cuando pues estés pegado a tu pasión, genial, pero que no nos agobiemos por eso, porque conozco muy poca gente que se acabe dedicando a lo que estudió, con lo cual tampoco, o sea, no quiero decir que no estudie, que sea que luego hay mucho hater por las redes, pero que no es tan importante. Lo importante es esforzarse y en lo que sea, da igual lo que sea, y seguir a un montón de referentes que afortunadamente tenemos hoy una facilidad que, como digo, no... y que sean autocríticos, que se está pidiendo la autocrítica
Y al final lo malo de las redes sociales que no hemos comentado es que tiene mucho sesgo de confirmación. Es decir, yo Exacto. solo sigo gente de mi ideología política que dice lo que yo opino, que hablan, ¿sabes? Que son blancos como yo, viven en Madrid como yo, y no, y el mundo es muy diverso. Hay muchas cosas que aprender de gente que a lo mejor políticamente, culturalmente no tiene nada que ver contigo, pero creo que, Oye. que esos sesgos hay que intentar eliminarlos y ser diverso y conocer gente de todo tipo. Sabes bueno, dos cosas quería agregar, pero difiero un poco de ti. Creo que una de las cosas que me ha gustado de la red, que admiro incluso en las redes sociales, es cuando tú buscas algo, a veces el algoritmo te sugiere el opuesto. ¿Ok? Eso pasa en Google. De hecho, Google, el algoritmo de Google, entre tres respuestas buenas, entre comillas, pegadas afines a ti, te da una contraria. Porque Me ha hubo pasado, muchas me ha críticas. pasado con YouTube, sí. Me Sí, ha pasado con YouTube claro, también. bueno, que pertenece a Google. Hubo muchas críticas Sí. en ese sentido, en que era un sesgo de confirmación brutal, que está muy bien, que tú solo quieras ver contenido que te guste a ti. Pero si solo tienes una versión de la historia, a veces Correcto. no piensas, ¿no? Claro, claro. No. Creo que yo le diría que hasta ahora ha empezado a ser un factor interesante que se está viendo. Lo otro que te quería para cerrar, ¿qué consejos le das a esas marcas para trabajar con alguien como tú o para trabajar con influencers en general? ¿Qué debe empezar a hacer la marca? Porque es muy fácil decir, ok, en contratos igualmente, como decíamos con el influencer, tienen algo que decir. ¿Qué debe tener que decir la marca o qué debe hacer de verdad para que su campaña, su producto tenga éxito con el marketing de influencers? Bueno, ser auténticos como las personas. El tema es que las marcas al final les dotamos de características humanas, pero no son humanos, entonces es difícil. Pero en cuestión de una marca, el equivalente de un influencer ser auténtico sería ser coherente. O sea, no puede ser una marca que de lunes a jueves salgas con corbata, traje, etcétera, y el viernes salgas con zapatillas rosas y los pelos de punta. O sea, y hay muchas marcas que confunden eso, ¿no? No son coherentes con su mensaje porque piensan que tienen que estar, como hemos dicho, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn. O sea, lo primero, elige bien dónde tienes que estar, no tienes que estar en todos los sitios, y luego ser coherente con tu mensaje, independientemente de la red que estés. Okay. No puede ser de una forma... Hombre, obviamente en LinkedIn a lo mejor es más serio o más pegado a trabajo, pero tu esencia tiene que ser la misma. No puede ser Claro. una persona en una red social y otra en otra, ¿no? Entonces, Claro. es complicado. Y luego, muy importante, déjate aconsejar por los propios Verdad. influencers, porque si tú contratas a un influencer porque te gusta cómo comunica, lo que no puedes es darle un guión y decirle, toma, ahora léeme la condición de mi hipoteca. Aquí está, léelo. Y muchas marcas, hasta hace poco lo hacían todas o casi todas, cada vez menos, ¿no? Yo creo que todavía ya van aprendiendo que los que saben de esto son los influencers, no las marcas. Entonces, tiene que haber ese ten con ten, esa colaboración entre marcas e influencers. Claro. Genial. Bueno, muchas gracias, señor, por su tiempo, su precioso tiempo, por compartir Nada. tantas buenas ideas. Un placer y nada, pues como se suele decir, nos vemos por las redes entonces. No, claro que sí. No. Gracias enormemente por ese tiempo. Si espero que tenga repercusión. Hayamos Claro que aportado sí. algo bueno, de verdad, por lo menos. Bueno, y si no, que nos critiquen, que lo leeremos Exacto. y les responderemos. Claro Muchísimas que gracias sí. a ti, Daniel. A ti, chao, que estés muy bien. Chao.